En el poblado Héctor Ramírez de la vereda Agua Bonita, municipio de La Montañita, departamento del Caquetá. En este momento nos encontramos aquí en las instalaciones de la Biblioteca Popular Alfonso Cano. El objetivo de hoy es adelantar un conversatorio donde vamos a hablar de la educación desde la óptica de las FARC. Para eso hemos invitado al camarada Carlos Antonio, que muy generosamente nos ha aceptado el espacio. Y la idea es poder compartir con él un primer momento donde nos va a hablar de algunos conceptos sobre el tema de educación en cuanto a cómo fue el modelo educativo que se trabajó en las FARC, la educación como herramienta comunitaria y la educación en construcción de paz. Y dentro de ese conversatorio esperamos abordar algunos conceptos que tienen que ver con los principios y valores que hemos venido trabajando en el marco del modelo de educación popular que nos hemos propuesto para el poblado Héctor Ramírez. El objetivo es poderlo escuchar y después de 30 o 40 minutos abriremos un espacio en el que tendremos la posibilidad de interactuar, de hacer preguntas, de dar opiniones muy concretas sobre el tema que nos reúne hoy. Entonces la invitación es a estar atentos y aquí estaremos también atentos a contribuir y ayudar en todo lo que quieran. El público con el que contamos hoy son algunas personas que se han vinculado de manera voluntaria al ver el flyer de la convocatoria. Fundamentalmente tenemos el equipo que hace parte del proceso de educación de Agua Bonita, tenemos los estudiantes que hacen parte del proceso de Arándola de Educación, que se encuentran en este momento pues adelantando también su curso académico y algunas personas que se han vinculado de diferentes espacios y que hemos podido anclar de manera virtual en este espacio. Entonces, muy rápidamente esa sería como la presentación. Y le daríamos entonces el saludo de bienvenida al camarada Carlos Antonio y le daríamos la palabra pues para empezar a explicar cada uno de los componentes que tenemos para el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación de ese proyecto educativo de la Biblioteca Popular Alfonso Cano. Igualmente el saludo para los compañeros que están allá en el ETCR y en general a la comunidad y a todos aquellos que han decidido pues vincularse a esta charla. Yo lo primero que tengo que decir es que toda mi experiencia en el tema de educación es empírica, ¿no? La vida no nos ha permitido profundizar desde el punto de vista teórico. Sin embargo, eso de alguna manera ha sido como el proceso y el camino que seguimos quienes desde muy jóvenes nos vinculamos al proyecto político que en su momento se denominó FARC-EP y que hoy en día nos recogemos dentro del Partido Comunes. Ya para entrar en materia, voy a dividir la exposición en dos grandes bloques de temas. Una primera parte sobre lo que fue el proceso de educación en la FARC-EP y segundo, las particularidades, digamos, de ese proyecto como una construcción, digamos, de orden colectivo. En este primer bloque lo que tenemos que decir es que el proceso de educación en las FARC surge con las propias FARC, es decir, desde el propio momento en que se da inicio al alzamiento armado, se inicia de manera paralela al alzamiento el proceso de formación. Y es un proceso que parte no de una concepción teórica, como la mayoría de los aspectos que nosotros desarrollamos durante ese alzamiento. El proyecto se da básicamente a partir de lo que nosotros denominamos la praxis. La praxis es un concepto que integra la teoría y la práctica. Es decir, no partimos desde una formulación teórica, sino que es la propia práctica y el balance que se hace de esa práctica, es decir, la síntesis y la sistematización de esa experiencia, la que nos va dando lo que al final nosotros podemos denominar como un modelo de educación, pero es a partir, digamos, de esa praxis, es decir, de la práctica y la teoría, es decir, en la medida en que vamos desarrollando la práctica educativa, pues también esa misma práctica nos va exigiendo mayor preparación, mayor formación, lo que nos remite, digamos, a tenernos que ocupar de temas pedagógicos
de temas también de lo que puede ser, digamos, una especie de didáctica, sobre todo porque partimos de una realidad y es que la formación cultural promedio que existía en la FAREP era realmente muy bajo, es decir, como le sucede a la mayoría del pueblo colombiano y sobre todo en el campo, la clase dominante se ha cuidado muy bien, digamos, de no permitir y llevar educación en general al pueblo, pero de manera muy particular ha sido víctima, digamos, de esa falta y de ese descuido del Estado para llevar educación, pues en las regiones agrarias, y por eso, pues eso termina convirtiéndose también en una dificultad. De manera que la experiencia inicial nosotros en el tema de formación en la FARC lo vamos a encontrar, la vamos a encontrar ligada al tema de la alfabetización, es decir, la enseñanza de las primeras letras, y eso es lo que poco a poco nos va a ir dando alguna experiencia, pues porque ustedes saben que básicamente en el campo colombiano lo que encontramos es una educación transmitida de alguna manera de forma verbal, puesto que si no hay alfabetización, es decir, si no se conoce el idioma, pues va a ser escrito, va a ser muy difícil, digamos, que la gente pueda acceder a los conocimientos. Entonces, la tradición oral se convierte en una herramienta fundamental en la educación popular, esencialmente en el campo, porque es a través, digamos, de esa tradición oral, de los cuentos, de las historias, de las fábulas, que de alguna manera el conocimiento se va transmitiendo de generación en generación. Igualmente los conocimientos técnicos, por ejemplo, en la siembra de determinados productos, pues se transmiten de padre a hijo y otra vez a sus hijos, y es ahí en la propia práctica, es decir, en eso que nosotros hemos denominado la praxis, que esos conocimientos se van transmitiendo. Pero al mismo tiempo eso se convierte en un obstáculo enorme, pues, puesto que la dinámica del conjunto de la sociedad marcha a otros niveles, y esa limitación de acceder al conocimiento a través, digamos, del conocimiento del lenguaje escrito, pues se vuelve en una dificultad enorme. Por eso nosotros cuando iniciamos ese proceso de formación ideológica y política, es decir, siempre el tema de educación en la FARC lo vamos a encontrar ligado al tema de la formación ideológica y política. Por supuesto, en un primer momento, como mencionaba, el tema de la alfabetización, enseñarle a leer y a escribir a la gente, como un paso previo para que pudieran por sí mismos iniciar esa exploración de lo que eran los documentos básicos nuestros, y que les permitiera comprender de mejor manera y apropiarse de los elementos ideológicos y políticos que fundamentaban la lucha que nosotros desarrollamos, puesto que siempre partimos de un criterio en el proceso de formación en la FARC, y es que primero, antes que armar las manos, había que armar la cabeza, es decir, la gente debería estar consciente de por qué se asumía, digamos, ese alzamiento armado. De hecho, en la introducción del reglamento de régimen disciplinario nuestro, que era el documento que regía, digamos, desde el punto de vista de la disciplina que se debería asumir por parte de los integrantes de la organización, era un tipo de disciplina consciente, es decir, no una disciplina impuesta con base, digamos, en métodos, así lo denominaban nosotros, brutales, como lo que se da en la institución militar estatal, y por lo tanto decíamos pues que obviamente la disciplina que necesariamente en una estructura militar y más en una guerra de guerrillas como la que nosotros adelantamos, pues debe ser muy elevada esa disciplina. Solamente es posible alcanzarla a través de una disciplina consciente, entre otras cosas porque el carácter irregular de nuestra organización determinaba que tuviésemos que operar en pequeñas unidades, y la única forma de garantizar en buena medida el proceso, digamos, de acatamiento de la disciplina, del comportamiento acorde a nuestros principios, pues iba a estar determinado por esa conciencia política y esa convicción ideológica de la justeza de la lucha y la necesidad de acatar esa normatividad. Entonces, digamos que el proceso de educación se fundamentaba esencialmente en esos dos aspectos, en la formación ideológica y política. Desde luego,
también en la formación militar, puesto que éramos una guerrilla, un ejército revolucionario que estaba dedicado a una forma específica de la lucha de clases, que era la guerra, y pues la guerra, como todas las artes o las ciencias, requiere de unos conocimientos específicos, tiene unas categorías, unos conceptos, unas palabras que le son propias, y por supuesto, pues también en este caso unos procedimientos tácticos y operacionales que demandaban en muy buena parte del esfuerzo educativo para poder desempeñarse en ese oficio, digamos, de las armas. Esta realidad y del nivel cultural de los campesinos colombianos, pues va a estar siempre, digamos, contando como un elemento decisivo y determinante, además de lo que implica el hecho de que obviamente toda la población nuestra, es decir, todos quienes integrábamos las filas de la FAREP, pues necesariamente provenimos también de la sociedad que nosotros aspiramos a cambiar y a transformar, y eso nos obliga también. Y esta es una reflexión que quiero, digamos, dejar ahí como un planteamiento que es neurálgico en la formulación de cualquier proceso educativo, y es que la educación y la formación que da la sociedad, pues necesariamente reproduce los valores, los principios de el modelo de sociedad, del sistema de sociedad que es imperativo. Luego, cualquier esfuerzo de educación que se pueda uno plantear a mediano o largo plazo y que busque de alguna manera generar elementos de reflexión para la transformación de la sociedad, tiene que partir por la primera institución donde uno recibe los fundamentos de la educación, que es la propia casa. Es decir, en la sociedad, los seres humanos comenzamos a recibir la base de la educación, es en la casa donde nosotros nacemos, es a través de nuestros padres, es a través de nuestros hermanos, es en nuestro relacionamiento con los vecinos, y con el entorno donde nosotros vamos recibiendo, digamos, esas bases de educación, y eso va a ser decisivo y determinante porque esos valores que recibimos son los que de alguna manera nosotros vamos a reproducir más adelante, y como son valores y principios que están determinados por la sociedad en la cual nosotros nacimos, pues necesariamente vamos a tener que enfocar un esfuerzo por transformar la vida en los hogares, en el sentido de que a partir de allí se den los elementos fundamentales para los hijos, en el sentido de generar unos principios y unos valores que de alguna manera comiencen a negar lo que es tradicional y lo que por supuesto es nocivo desde el punto de vista de lo que aspiraríamos nosotros, que es a una educación y a una formación para la transformación de la sociedad. Esto lo podemos ver en un ejemplo clásico, el tema, por ejemplo, del patriarcado, es decir, el hecho de que en la sociedad se reproduzca el machismo y la imposición de alguna manera de el individuo de género masculino sobre el femenino, en una reproducción de una dominación que seguramente todos hemos sentido y de alguna manera reproducimos en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, y que es necesario comenzar a modificar. Y eso se da en cosas tan elementales y sencillas como, por ejemplo, cuando se tiene la posibilidad de matar una gallina en la casa y hacer un sancocho, siempre al padre, al macho, es a quien se le da la mayor presa, o es el que tiene el derecho a escoger la presa, y el resto de la familia tiene que conformarse con lo que le sirvan. Allí ya hay un elemento, digamos, de educación y de formación de unos valores que no necesariamente representan, digamos, una sociedad democrática, igualitaria, equitativa en términos, digamos, de lo que debe ser la inclusión de género. Y eso se va reproduciendo, y pues no solamente en este ejemplo, sino en la vida diaria vamos a encontrar, y entonces en esa primera institución que es la familia, hay que hacer un esfuerzo muy grande de educación y de transformación para que los nuevos valores, los valores de la sociedad que nosotros aspiramos a construir, pues puedan ser inculcados. Y esa labor, pues obviamente le corresponde a los padres. Por eso es fundamental que cualquier proyecto de educación de carácter popular
comience no solamente de manera directa con quienes estén, sino básicamente con los padres, porque son ellos los que en la vida diaria se encargan de ir forjando y formando esos valores que son determinantes y decisivos. Esa labor luego es continuada en la escuela. Allí vamos a encontrar obviamente que la formación que se imparte a través de los pensum, de los programas que están aprobados, pues están dirigidos a reforzar esos valores que de alguna manera apuntalan el carácter de dominación que tiene una sociedad dividida en clases, como es el caso de la sociedad colombiana, y por eso el modelo pedagógico dominante pues, está diseñado y construido para reforzar ese tipo de valores, el individualismo, por ejemplo, la competencia, la discriminación, el racismo, la condena de cualquier tipo de diversidad. De hecho, la imposición, por ejemplo, de uniformes en el modelo pedagógico dominante en la mayoría de las instituciones, pues ya es un desconocimiento de la diversidad, es decir, cuando a uno lo quieren uniformar, le están de alguna manera negando su singularidad, lo propio, y lo van a tratar como si uno fuera una persona igual al resto. No hay nada más injusto y más condenable que la igualdad. El término que debería, el principio, el valor que debería enseñarse realmente es el de la equidad, es decir, darle a cada uno lo que necesita y que cada uno aporte a la sociedad lo que está en capacidad de acuerdo a su condición. Ese debería ser un valor central en la formulación de cualquier modelo pedagógico de tipo liberador que nosotros nos propongamos. Y es ahí, en ese segundo nivel, digamos, de la educación, es decir, en la escuela donde nosotros vamos a encontrar, digamos, un segundo escalón en ese peldaño de construcción de lo que es la educación y la formación en el modelo pedagógico imperante. Por eso, y para terminar esta primera parte, cuando nosotros nos proponemos el diseño y el modelo de un modelo pedagógico popular, pues tenemos que hacer el esfuerzo por tratar de ir de alguna manera deconstruyendo esos valores y esos principios que son inculcados desde la familia, que son inculcados desde la escuela, que son inculcados a través de la iglesia y por supuesto a través de un factor que es decisivo y determinante como son los medios masivos de comunicación. Si ustedes se ponen a observar la calidad y el nivel de la programación de televisión, es realmente muy pobre desde el punto de vista de la formación de valores que realmente permitan forjar personas comprometidas de manera decidida con un proyecto de liberación y de transformación de la sociedad. Las novelas, los seriados, las películas, básicamente están dirigidos, digamos, a reproducir ese tipo de valores propios de una sociedad dividida en clases y a justificar de alguna manera esos valores y a reforzar los estereotipos y los modelos que son impuestos desde el propio sistema. Eso implica entonces que necesariamente un modelo pedagógico popular, ya entrando a la segunda parte de la exposición que queremos hacer, pues debe ser un modelo totalmente distinto, democrático, pluralista, incluyente, que permita y se pueda dar a partir de una construcción colectiva. Esa construcción colectiva implica una participación activa, no solamente de quienes están de alguna manera cumpliendo el papel del proceso, sino también de quienes reciben. Es decir, contrario a ese modelo impuesto desde arriba, debe ser la formulación de un proyecto que permita un intercambio y un relacionamiento permanente en el cual están aprendiendo tanto quienes hacen el papel de coordinación del proceso como quienes lo están recibiendo. Es decir, hay una retroalimentación de manera que se refleje, digamos, ese proceso de construcción colectiva. Tiene que ser obviamente a partir de nuestra propia realidad. Nosotros siempre consideramos, en el caso de TEFAR, y la práctica nos ha demostrado, que cuando se imponen desde afuera de las comunidades
las prácticas y las posibilidades, los programas de educación, pues terminan adoleciendo de una serie de fallas porque se transmite de alguna manera esa concepción elitista de que el conocimiento es patrimonio de unos pocos y que no hace parte, digamos, de la acumulación en forma de cultura que hacen los pueblos y las comunidades. Por eso nosotros somos partidarios de que cualquier proyecto educativo deba ser construido y formulado a partir de la propia realidad y a partir de esa realidad obviamente irse elevando hasta llegar, digamos, a la posibilidad de la generalización, es decir, un proceso que va de lo singular a lo general, que le permita a la gente, a partir de su propia realidad, de su propia experiencia, de sus propias vivencias, entender la relación de esa particularidad para con el resto de la sociedad. Y en este caso, si estamos hablando de un proyecto educativo que se desarrolla en una vereda, en un municipio, pues a partir de esa realidad entender lo que sucede en el departamento, lo que sucede en el país y lo que sucede en el mundo y entender cuáles son esos lazos comunicantes entre esas realidades y sobre todo las posibilidades y las particularidades sobre las cuales pudiéramos nosotros contribuir en nuestra propia realidad para la transformación de la sociedad. Eso implica necesariamente por parte de quienes están inmersos en ese proyecto educativo de organización popular, educativo de organización popular, pues un compromiso muy alto porque debe estar ligado directamente al trabajo con las comunidades y es una gran responsabilidad en la medida en que implica compartir la vida diaria con las personas que hacen parte de ese proyecto, puesto que más que las charlas magistrales es el trabajo, es el ejemplo ahí en la vida práctica lo que finalmente permite ir entendiendo y transmitiendo y obviamente aprendiendo, es decir, adueñándonos también de la acumulación de conocimiento que tienen las comunidades en su vida diaria. Entendiendo que no hay mayor elemento de formación y de educación que el propio trabajo. Es decir, la educación no puede ser netamente teórica, la educación tiene que realizarse a través de trabajos prácticos concretos. Todo proyecto de educación en sus distintos niveles es una realidad que ha surgido, digamos, de la propia experiencia, debe finalmente producir, entregar algo material que permita de alguna manera unir esos dos conceptos que yo hacía, a los que hacía referencia al inicial, el de la teoría y la práctica, para unirlos en ese concepto de la praxis. Entonces, si el trabajo fue el que hizo al hombre, si gracias al trabajo es que se produjo ese proceso de transformación de los grandes homínidos hasta convertirse en hombre, ese trabajo termina siendo también una herramienta muy importante desde el punto de vista de la transformación de la sociedad y sobre todo de las comunidades en su trabajo. Es necesario el desarrollo de ese proyecto pedagógico, pues estar permanentemente evaluándolo, tanto en su desarrollo de acuerdo al plan, como en los nuevos elementos que van surgiendo, porque hay que tener en cuenta que siempre la práctica será más rica que la teoría. Entonces nosotros partimos de un plan de educación y ese plan, que es una teoría, al llevarlo a la práctica necesariamente va a ser enriquecido, necesariamente va a ser superado, y cuando nosotros hacemos el balance, pues necesariamente tenemos que recoger y aprender cuáles serían los procesos que hemos ido adquiriendo en ese ejercicio práctico del desarrollo del plan para incorporarlos cuando volvamos, digamos, a un segundo momento. Es decir, los planes educativos, pues obviamente son procesos también y se tienen que ir desarrollando en un proceso dialéctico de lo simple a lo complejo, y en ese proceso pues también vamos nosotros a encontrar que la práctica nos irá entregando cada vez nuevos elementos. Y debemos, por eso, a través de ese ejercicio de la crítica y la autocrítica, ser capaces de hacer la síntesis de lo nuevo,
de manera que poco a poco vayamos elevando el nivel de ese proceso educativo. Pudiéramos decir que en términos generales, cuando hablamos de educación popular, pues necesariamente tenemos que hacer referencia a una formación integral de los hombres y de las mujeres que estén participando dentro de ese proceso. Y cuando hablamos de la integralidad, estamos hablando de hombres en capacidad de comprender las realidades que se dan en su entorno, pero ser capaces también de trabajar en la práctica para la transformación de esa realidad, porque no se trata de acumular conocimientos simplemente por conocimientos. El conocimiento es válido en la medida en que se lleva a la práctica. Luego, el conocimiento debe buscar esa integralidad de formar hombres y mujeres, digamos, capaces de recoger y aprender de su propia experiencia, de su realidad y de comprendiendo, entendiendo, aprendiendo esa realidad, pues incidir sobre esa realidad para cambiarla y transformarla, porque finalmente la educación popular debe apuntar en esa dirección, es decir, cómo a partir nosotros de nuestra cotidianidad podemos contribuir a la formación y a la transformación de la sociedad. Necesariamente eso implica crear nuevos valores en esas comunidades. Ya hablaba, digamos, de cómo el sistema oficial reproduce valores como la individualidad, la competencia, el egoísmo, el imponerse, el más fuerte, el hombre sobre la mujer. Para nosotros sería, y es decisivo, incorporar valores como la camaradería, la solidaridad, la fraternidad, el optimismo, obviamente el ser intolerantes con toda forma de discriminación, de dominación, porque eso es lo que finalmente va a determinar que logremos el objetivo supremo que debe tener todo proyecto de educación popular, y es formar hombres y mujeres nuevos para poder construir realmente una sociedad superior a la que nosotros hemos tenido que vivir, porque no hay, digamos, mayor herramienta, no hay herramienta más importante en ese proceso de transformación de la sociedad que la educación y la formación de hombres y mujeres nuevos. Pues aquí terminaría yo la exposición. Espero pues haber cumplido de alguna manera, por lo menos con los aspectos centrales y las inquietudes, y pues atento aquí a las inquietudes que puedan surgir. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Carlos Antonio, por el espacio. La idea es abrir una primera ronda de preguntas sobre lo que se ha expuesto aquí. Ahí se han abordado varios elementos que tienen que ver con el modelo de educación, cómo lo abordamos en las FAREP y cómo nos lo estamos pensando ahora en el marco pues, de la construcción de comunidad, en el marco de la construcción de paz. Y quienes estén interesados en formular una pregunta, a favor notificar levantando la mano para empezar a dar la palabra y asimismo irlas evacuando. Y aquí también los que están Presencial. en sala presencial, ojalá podamos hacer preguntas de lo que acabamos de escuchar. ¿Quién se anima? Bueno, vamos a empezar entonces con alguien de lo virtual. Juan Sebastián, si quieres, puedes prender tu micrófono y hacer tu pregunta. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre, bueno, es Juan Sebastián Guerra. Yo soy estudiante actualmente de la Universidad Nacional y pues estoy interesado en aprender más sobre estos procesos de educación popular. Y pues digamos que a través de las redes fue que me enteré pues de este conversatorio y me interesó mucho participar, ¿no? Yo tengo pues una pregunta concreta y es, digamos que estamos contextualizando desde ciertas generalidades el proyecto de educación pues que debe
regir, que preferiblemente debe regir. Y mi pregunta es, digamos, ¿qué reformas específicas concretas deben hacerse al modelo pedagógico pues dominante? Digamos, yendo un poco más a cosas concretas, o si realmente eso depende pues de cada caso particular, ¿no? O si realmente hay, digamos, una teoría, por decirlo así, ¿no? Y digamos, bueno, y la segunda pregunta que quería hacer es, digamos que en el modelo actual que rige en el país, ¿qué tan lejos está una reforma de estas características, ¿no? Entonces, pues esas son básicamente las dos cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián. Jairo tiene otra pregunta, entonces podemos recoger la pregunta de Jairo como para tener varias inquietudes y que Carlos Antonio pueda responder. Jairo, no sé si puedes prender tu micrófono. Sí, buenas noches. Un gusto también estar aquí en este espacio con un tema tan importante como es la construcción de este modelo de educación popular, pero también es resaltar todo el trabajo de muchos años, como lo comentaba rápidamente el camarada. Y lo que yo quería referirme es a ese impacto también que generó el tema desde por allá, San Vicente de Caguán, una vez que le dije al camarada el tema del deporte, ¿no? Como también elemento, ¿cierto? Que hace parte de la educación popular, más aún en la FAREP en su momento, pero no solamente el deporte, sino también la música y el arte como esos elementos importantes, creo que transversales en el fortalecimiento a nivel de esa formación ideológica, pero también en esa formación humana que planteaba el camarada. ¿Cómo se abordaría en la actualidad también esos dos elementos, el deporte y el arte? Gracias. Muchas gracias, Jairo. Hay otra pregunta, pero no sé si Carlos Antonio quiere responder estas dos iniciales, tres. Y luego abordamos la siguiente o si recogemos más preguntas. Sí, yo sugeriría que hiciéramos de una vez todas las preguntas porque realmente el tiempo que tengo es corto y tratamos de responder las que hayan en una sola pasada. Michelle está también con la mano en sala virtual y pensamos aquí si hay alguien que quiera hacer preguntas. Michelle, si quieres, abres tu micrófono. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿me escuchan? Vamos. Listo. Bueno, yo quería pues hacer una pregunta, pero primero hacer una corta intervención, un poco también con lo que hablaba el primer compañero cuando hace su pregunta frente a qué hacer con este modelo pues que se nos impone, ¿no? Bueno, actualmente, de pronto para los que no sepan, estoy acompañando como docente el proyecto Arando la Educación y un poco con la primera pregunta, realmente cuando uno estudia una licenciatura uno se da cuenta que se aprenden muchísimas cosas en cuanto a contenido meramente académico, ¿no? Disciplinar, pero la parte pedagógica se queda muy corta, ¿no? Y más porque se desconocen estos contextos colombianos, que bueno, el hecho de los acuerdos de paz nos ha planteado casi que a todas las profesiones un nuevo reto muy grande, pero específicamente a los profes, que somos quienes finalmente incidimos directamente en la construcción de comunidad, ¿no? Realmente si yo me pongo a evaluar mi pensum académico, en ninguna parte tuve asesoría frente a cómo abordar este tipo de contextos, ¿no? Creo que eso se va construyendo a partir de la experiencia y de unas vivencias personales pues significativas que hacen que a uno le llame este tipo de experiencias. Entonces pienso que si bien la parte formal pues va a ser muy complicado que exista una reforma, ahí no me quiero meter en la respuesta que vaya a dar la persona que está encargada, pero sí creo que el modelo educativo está para seguir satisfaciendo las necesidades del sistema, ¿no? Estamos en un sistema capitalista muy fuerte y que ahí entra lo que el compañero decía del patriarcado, el modelo económico, un montón de situaciones que nos empiezan a moldear sobre eso, ¿no? Y a los profes también nos moldean
para que también enseñemos ese tipo de dinámicas, ¿no? El hecho de que nos limiten con cuestiones como los estándares, el currículo, los DBA, ¿sí? Son cosas para limitar el conocimiento que si yo me pongo a ver en estos momentos con mi experiencia en el sector, pues en Agua Bonita, digo, bueno, realmente lo que yo aprendí puntualmente no es relevante en este contexto porque necesito enfatizar en otras necesidades contextuales urgentes y necesarias, ¿sí? Entonces, mi pregunta iría un poco más orientada frente a, hay una realidad y es que las personas que estamos en territorio, pienso que todas estamos por una, o sea, nos moviliza una cuestión personal, ¿sí? Una necesidad política también, ¿no? De incidir socialmente. Pienso que las personas que están en este tipo de educación, no solamente en este territorio, sino las personas que están en las etnias, las personas que trabajan con comunidades campesinas y demás, son personas que les moviliza el estar con comunidad, ¿sí? Las personas que no, que eso no les moviliza desde su persona, desde su accionar política, no están en estos territorios. Entonces, mi pregunta iría un poco orientada hacia el hecho de, hay una realidad y es que están todos los factores dados para que muchas personas renunciemos a este tipo de proyectos, ¿sí? Es decir, la educación, el modelo educativo, la parte económica, las situaciones personales no están dadas para que los docentes específicamente decidamos estar en estos espacios. Nos moviliza una cuestión personal, un deber político, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que este modelo, por ejemplo, en el que estoy actualmente, en donde debemos abordar, por ejemplo, 4 ciclos al mismo tiempo con temáticas diferentes, poder hacer una incidencia real y que no se convierta en una docente que va, dicta una temática a un ciclo, va al otro, recoge talleres, sacamos notas y se acabó? ¿Cómo hacer realmente para que este deseo y estas ganas, pues, de incidir políticamente no se queden en ideales, sino que a pesar de este modelo pedagógico, de esta crisis educativa, de todos los déficits que tenemos, podamos realmente seguirle apostando desde una educación popular real, ¿sí? No desde el nombre, no desde lo que quisiéramos que sea, sino que realmente podamos incidir fructíferamente, podría decirlo, dentro de la comunidad. Muchas gracias, Michelle. Aquí también de la sala hay una pregunta. Buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Sebastián Quintero. Actualmente pues hago parte del proyecto Educaré como investigador de campo de la Universidad de La Sabana y mi pregunta es la siguiente, aprovechando que veo a varias mujeres del comité de educación del proyecto y aprovechando que también hay varias personas de la comunidad aquí. Pues digamos que hace poco se inauguró se hizo la inauguración de la ampliación de la Biblioteca Popular, que es pues la que hoy estamos pues reunidos. Pues. Y mi pregunta es, ¿qué sugerencias o recomendaciones nos daría el profesor Carlos para que la comunidad siga habitando los espacios de la biblioteca, pues pensando que es una biblioteca popular? Esa sería mi pregunta. ¿Qué sugerencias o recomendaciones hay al respecto? Súper, gracias, Sebas. Y hay una pregunta en el chat de Stephanie que dice, me gustaría que el camarada hablara de los principios que también se tenían dentro de la formación de las FARC y cómo inciden también en la parte educativa. Y Redmi Note 9S también tiene una pregunta, si la pudiera hacer súper breve para que Carlos Antonio nos pudiera responder esta cantidad de preguntas que tenemos, le agradeceríamos muchísimo. Si quiere puede abrir el micrófono y la hace. Redmi Note, es que no está el nombre, entonces no sé quién será Redmi Note, pero no. Sí, hola, buenas tardes. Creo que soy yo. Bueno, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Helen Prieto, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad Montserrat de Bogotá. La pregunta, pues, acontece conforme al tema de tesis que estamos relacionando junto con mis dos compañeras, Yadia Arévalo y Lorena Jiménez, quienes también se encuentran presentes en esta reunión.
y pues es conforme a cómo se está garantizando el derecho a la educación para la población excombatiente en la ciudad de Bogotá. Entonces quería preguntarle al senador si él nos puede de pronto desde su experiencia o desde su punto de vista conforme a estos temas de educación, de pronto agregar su conocimiento respecto a todos los procesos que se han venido dando a partir del Tratado de Paz del año 2016. Con eso para nosotros también tener un poco más de articulación conforme a esta garantía de derechos en cuanto a temas de educación. Esa es la pregunta. Muchísimas gracias. Listo, Carlos Antonio. Muchas gracias. Carlos Antonio, ahora sí ya podemos empezar con la respuesta de las preguntas. Bueno, no, agradecerles mucho la participación y realmente pues no estaba, bueno, aprovecho aquí, acaba de llegar el camarada Timo para que lo salude. Estamos acá, Timo, en una conversación con compañeros del departamento del Caquetá, que están allá en el ETCR de Montañitas y que están dedicados, digamos, al trabajo educativo, que querían conocer un poco lo que fue la experiencia educativa nuestra en FAR y como qué propuesta tenemos nosotros en este momento. Aportes. Bueno, no, mi saludo. No, me place que estén en este tipo de eventos. La educación es un elemento fundamental, determinante además. Cualquier esfuerzo que haga en ese sentido va a ser poco. Y bueno, yo creo que Carlos Antonio tiene bastante experiencia y se la habrá vertido. Mi abrazo para todos. Listo. Bueno, entonces voy a tratar de responder muy rápidamente las preguntas veo que Yolanda está alzando la mano. Sí, Yolanda Dalzo, ella es una persona que ha estado súper vinculada con nosotros con el tema de educación. Yo creo que si me da un minutico para que Jazz nos haga la pregunta que tiene que hacer para no dejarla por fuera de las preguntas. Jazz, si prende su micrófono y hace la pregunta súper rápido. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Yolanda Posada, soy mujer reincorporada. La pregunta mía va basada también en el tema de la educación. Quisiera pues saber desde Bogotá, o sea, desde la parte que ocupa el camarada Carlos Antonio, ¿en qué nos pueden ayudar o colaborar en lo que tiene que ver? Primero que todo, pues en la biblioteca popular y también como si pudieras darnos algunas ideas de cómo fomentar la lectura en niños, niñas y jóvenes y adultos acá en el poblado. Eso sería. Bueno, perfecto. Voy a tratar de responder entonces las preguntas de manera muy concreta y rápida para pues, abarcar, digamos, todos los aspectos. La primera sobre las reformas que habría que hacerle al modelo dominante. Yo pienso que habría que cambiar todo el modelo educativo, como lo dije y lo señalaron ustedes en la formulación de algunas preguntas, obviamente reproduce, está hecho, está pensado, está diseñado para reproducir el sistema en todos sus aspectos, es decir, en la dominación económica, en la dominación política, pero sobre todo también en la dominación cultural, abarcando en este aspecto de lo cultural todos los elementos que produce, tanto materiales como inmateriales, una sociedad. Entonces, habría que cambiar el modelo, pero ese cambio total del modelo necesariamente solo se podrá dar bajo un gobierno distinto, bajo una sociedad distinta. Surge entonces la pregunta, ¿qué hacer ahora en el marco del modelo? Es decir, tenemos que esperar algo distinto, tenemos que esperar a que haya un sistema distinto para para poder hacer algo, pero la respuesta es no. La transformación y el cambio del modelo educativo se inicia con lo que ustedes están haciendo allá en la región y con las comunidades. Es a partir de esa experiencia y cuando nosotros ya nos cuestionamos acerca de por qué no funciona o qué cosas malas tiene el actual sistema, pues ya estamos dando un paso muy importante
decisivo, diría yo, porque por ahí comienza, digamos, la lucha. Es decir, cuando uno comienza a darse cuenta que hay cosas que requieren modificarse y cambiar, pues ya hay un avance y eso nos pone de cara a poder responder, digamos, la pregunta, ¿qué reformaría? Yo diría, habría que reformarlo todo, repito, pero eso implica necesariamente cambiar el sistema. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros ahí en esa realidad que tenemos? Pues primero, ya lo dije, cuestionarnos el sistema y segundo, buscando alternativas que, repito, no nos van a llegar de afuera. Son ustedes allá en la propia práctica, en la propia experiencia, los que tienen que ir construyendo. Yo les puedo contar un ejemplo que seguramente allá Federico les puede ampliar, que fue una experiencia propia. En algún momento de la lucha que nosotros desarrollamos, igual a la que ustedes están desarrollando allá en la experiencia práctica, nos dimos cuenta que una de las dificultades más grandes que tenía el modelo de educación en FAR en ese momento era el hecho de que la gente no sabe leer. Y repito, no tanto que no sepan deletrear o incluso recorrer un texto, pero no saben analizar los textos, es decir, no saben leer realmente. Leer no es solamente descifrar los códigos del alfabeto, leer es comprender lo que dice y trascender el texto, es decir, cuestionar, formarse una opinión, una opinión de ese texto y de alguna manera criticarlo, ya sea para reforzar lo que plantea el texto o cuestionarlo. Entonces esa situación nos llevó en algún momento a elaborar nuestro propio sistema de comprensión de lectura. En un ejercicio, pues no nos lo inventamos nosotros, lo que hicimos fue recoger una serie de experiencias, recoger una serie de elaboraciones de otras partes, y sobre esa base elaboramos un curso de comprensión de lectura que fue, digamos, una experiencia muy grata porque permitió que quienes tuvieron la posibilidad de realizar ese curso entendieran finalmente lo que estaban leyendo, porque a veces uno cree que está leyendo porque recorre el texto, descifra el código alfabético, pero no logra comprender el mensaje o no en profundidad. Entonces, cuando nosotros le entregamos esa herramienta a la gente, estamos dando un salto inmenso, porque cuando uno tiene ya capacidad de criticar un texto, de hacer una lectura crítica del mismo, pues necesariamente está asumiendo un rol, digamos, ya de transformación, porque se está cuestionando a sí mismo. Entonces me parece que esa es una labor, ese trabajo está ahí obviamente a disposición. Yo desafortunadamente no he tenido el tiempo, pero sí estoy convencido que a partir de ese trabajo se puede adaptándolo, porque está hecho para educar y para formar guerrilleros, pero perfectamente se puede hacer de él una adaptación a partir de lo que tiene ese curso para lo que sería, digamos, un trabajo de educación popular hoy a partir de las realidades que se viven en las comunidades. Esa es como una primera parte, una respuesta, digamos, a las dos primeras preguntas. Ahora, obviamente, el deporte, el arte, la cultura, pues tienen un factor decisivo y determinante en ese proceso. Yo les decía que uno de los principios que debe tener cualquier proyecto educativo es la integralidad. Es decir, no es cierto que un ingeniero tenga que ser formado solamente en las ciencias exactas. De eso, digamos, hay ejemplos muy importantes de cómo si se diseña un modelo en que se integre tanto la teoría como la práctica en todos los campos, lo cual incluye necesariamente las prácticas del deporte, del arte, de la cultura. Estamos entregándole a la gente herramientas muy importantes de comprensión de la realidad. De hecho, el arte es el mayor nivel de abstracción que puede hacer una persona de la realidad. Es decir, cuando alguien dibuja y plasma en un lienzo parte de su realidad, ya sea un paisaje, una persona, un evento, o a través de una fotografía o de una poesía describe una realidad, está logrando un nivel de abstracción, es decir, de pensamiento complejo,
lo cual permite que a través del arte no solamente se transforme la realidad, sino que el autor logra presentarle y mostrarle a quien aprecia su obra una perspectiva diferente del fenómeno que él ha plasmado a través de esa obra de arte. Entonces, definitivamente sí, el deporte, la cultura, el arte juegan un papel decisivo y determinante en cualquier proyecto de educación. Ya en el tema específico de Arando la educación, ¿cómo hacer? Yo pienso que en lo que dije ya un poco he respondido también la pregunta. Obviamente aquí entramos en una contradicción y es que en cualquier escuela, en cualquier colegio, en una universidad, pues hay que supeditarse a unos pensum que entrega el ministerio o la Secretaría de Educación, a unos métodos, pero también es cierto que nosotros allá en nuestro papel de educadores, necesariamente si partimos de una lectura crítica de esos pensum, de esos modelos, pues podemos a partir de nuestra propia experiencia comenzar a cuestionarlos para no terminar siendo reproductores acríticos de ese modelo que nos están entregando. ¿Qué sugerencias y recomendaciones pudiéramos hacer para que la comunidad visite? Hay que convertir ese espacio de la biblioteca en un centro de actividad, no solamente de lectura. Nosotros la experiencia en el modelo, seguramente cuando Federico pueda hablarles un poco de eso, nosotros logramos integrar tanto la educación en términos del aprendizaje a la lectura crítica sobre textos que transmitían y generaban los principios sobre los cuales nosotros teníamos nuestra fundamentación y logramos integrar también, en este caso, pues en medio de las limitaciones que implicaba la lucha, el cine, el cine como una forma también de textos, es decir, cuando yo hablo de la comprensión de lectura no estoy hablando solamente de los textos escritos, sino que también una pintura tiene una forma de leerse, una película tiene una forma de lectura, es decir, el conocimiento abarca distintas formas de lectura de las realidades que se nos presentan. Entonces, si nosotros volcamos todas esas posibilidades en la biblioteca, a través de actividades como encuentros culturales, de música, de proyección de películas, de talleres, de deportes, necesariamente vamos a hacer que se convierta en un centro que convoca a la comunidad, que convoca a la gente, que la gente sabe que va a ir allá y va a encontrar algo que espiritualmente necesita, es decir, es crearle a la gente la necesidad de ir al sitio porque allí encuentra respuesta a muchas inquietudes. En el caso de lo audiovisual, a nosotros realmente nos facilitó mucho, entre otras cosas, porque miren, al comienzo los guerrilleros les colocábamos las películas y decían, no, pero qué aburrimiento, porque estaban acostumbrados a ver películas, pues vivíamos en medio de la guerra y fuera de eso, el sistema lo que le muestra a uno son películas donde se reproducen los valores de la mafia, la guerra, entonces la gente solamente se limitaba a esa visión de las películas que muestran violencia, que muestran algún nivel de acción, otro tipo de películas les parecían aburridas, pero cuando ya lograron entender que una película también se podía leer, que había una forma y una perspectiva distinta de ver el cine, ya pedían las películas. Entonces ese es un proceso que necesariamente hay que iniciarlo también allá, y lo mismo sucede con la poesía, y lo mismo sucede con la música y con el deporte y con una exposición de fotografía o de pintura. Es decir, es convertir eso en un centro cultural en el sentido más amplio de la palabra. Ya en el caso de los principios que nosotros desarrollábamos en la educación en FARC, pues los mencioné, esencialmente nosotros éramos una comunidad, vivíamos en comunidad, pero una comunidad además en unas condiciones muy difíciles, por lo cual el compañerismo, la camaradería, la solidaridad se volvían esenciales para poder sobrevivir. De hecho, sin esos principios no hubiésemos podido nosotros soportar más de 50 años una guerra tan compleja. Y eso implica pues también un grado de colaboración, de cooperativismo, que de alguna manera estaba facilitado en la medida en que entre nosotros, en términos generales, no absolutos,
pero sí en términos generales no circulaba el dinero, es decir, no había ninguna relación económica al interior de esa comunidad, y eso pues obviamente genera unas condiciones de burbuja. Así no es la sociedad. Yo pienso que una de las dificultades, entre otras cosas que más nos hemos encontrado nosotros, no hemos tenido tiempo de analizarlo, es la posibilidad de que se preserven esos principios y esos valores en la gente nuestra, estando ya hoy en día inmersos en una sociedad que tiene como base exactamente los principios contrarios. Esa es una contradicción que tenemos nosotros que resolver, pero básicamente eso era el tema, digamos, de los principios. Ya para el caso de la reincorporación y la educación aquí en Bogotá, pues básicamente, digamos que el hecho de estar en la ciudad y en general en la capital, pues obviamente abre otras posibilidades y perspectivas. Casualmente, en este momento, esto pues obviamente va a ser general para toda los reincorporados, no solamente en Bogotá, pero pues seguramente la gente nuestra que está en Bogotá tiene mayores opciones y posibilidades, ¿cierto? A partir del CNR se está proyectando, pues, y con el ICT es un proyecto de préstamos con posibilidades de condonación para acceder a distintos niveles de educación, ya sea técnica, tecnológica o profesional. Es decir, hay esa opción, esa posibilidad. Obviamente todos tienen también la dificultad y la limitación que nos tenemos que debatir entre el trabajo o el estudio, las limitaciones que tienen hoy en día, digamos, las comunidades de escasos recursos, entre los cuales están la inmensa mayoría, digamos, de los reincorporados para acceder, digamos, a medios tecnológicos, pues se viven generalmente, digamos que la diferencia que pueda haber entre Bogotá y el Caquetá hoy en día es la misma que está determinada para cualquier persona que viva hoy en Bogotá y en el Caquetá, con la posibilidad y la facilidad de que por los programas de reincorporación, a pesar, digamos, del esfuerzo que ha hecho el gobierno por no cumplir los acuerdos, pues abre unas posibilidades. Yo lo que entiendo, yo no estoy muy enterado en detalle de los avances de los programas educativos, digamos, a partir del Consejo Nacional de Reincorporación, pero entiendo que de alguna manera es uno de los aspectos en que se ha logrado la gente ir como encontrando un cierto nivel de apoyo. ¿Qué podemos nosotros colaborar, digamos, desde aquí? Bueno, nosotros tenemos toda la disposición de, a través de este diálogo, ¿cierto?, poder definir, digamos, en qué pudiéramos nosotros ayudar. En el caso de la biblioteca, desde luego que podemos contribuir a conseguir, digamos, no solamente libros, revistas, sino también películas, documentales. Es decir, ahí yo más bien devolvería la pregunta, ¿qué necesidades consideran ustedes que hay? Y desde luego que desde aquí podemos contribuir. Igualmente, si se nos hace la invitación, pues estaríamos muy complacidos, digamos, de poder ir y compartir con ustedes ya con más tiempo las experiencias y el conocimiento que podamos tener en estas materias y de alguna manera ayudar y contribuir en ese esfuerzo que están haciendo todos ustedes en ese elemento que, les repito, para nosotros consideramos es el más importante en el proceso de transformación de una sociedad, que es la educación y la cultura. Yo con esto estaría cerrando. Realmente les agradezco, me llevo una impresión muy buena, muy agradable el espacio, por las preguntas que se hicieron, por la participación, y realmente me queda el compromiso, además de la gratitud, de poder contribuir a ayudar en lo que podamos desde acá, y repito, si hay la posibilidad de ir ya en algún momento hasta allá y poder estar con ustedes y compartir unos días sobre la experiencia y sobre esa base poder de alguna manera aportar en la formulación de ese proyecto, pues sepan que tenemos pues toda la disposición. Realmente me quedo como siempre sucede en esto. Es más lo que uno aprende que lo que pueda aportar, y eso me parece que es tal vez de lo más bonito que tiene el trabajo educativo, que termina aprendiendo uno más que quienes aparentemente están recibiendo conocimientos. Muchísimas gracias desde acá y un abrazo.
Bueno, muchas gracias a usted, camarada Carlos Antonio. Agradecer también a las personas que nos han acompañado hoy. Contamos con un total de cerca de 36 personas que se han vinculado a este conversatorio. La idea precisamente es esa, desde aquí, desde la Biblioteca Popular, generar espacios a través de los cuales dotemos de herramientas en materia de educación a cada uno de los integrantes de la comunidad y a otras personas pues, que estén interesadas en conocer la experiencia. Y uno de los grandes objetivos que tiene el modelo de educación que estamos tratando de construir aquí gira en torno precisamente a la necesidad de recuperar, de fortalecer y de visibilizar los principios y valores que caracterizaron a las FARC durante la época de la guerra, pero que creemos tienen plena vigencia en la construcción de paz y se pueden convertir en un piloto pues para compartir con otras comunidades, con otras experiencias y a través de estas fortalecer el modelo educativo pues en Colombia. El objetivo fundamentalmente era ese, el de escuchar estas opiniones, el de escuchar otras voces, otras visiones, otras ideas, y a partir de allí pues generaremos un proceso de reflexión. La profe Michelle con sus estudiantes en el modelo de Arando la Educación, nosotros desde la Biblioteca Popular y el Comité de Educación también generaremos unos espacios de reflexión y esperamos, sí, como lo plantea Carlos Antonio, en un próximo espacio estar de manera presencial y poder compartir un poco más a fondo las experiencias en torno a la construcción de educación. Super. Muchísimas gracias a todos los de acá por venir, por estar. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, camarada. Saludos por ahí. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego.